Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta su serie Memoria del Congreso. Nos encontramos en el antiguo Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Su nombre actual, Museo de la Luz, nos remite a las páginas de la historia que hoy revisaremos. Pues aquí, en 1824, vio la luz la primera Constitución Federal de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué México pasó de una monarquía constitucional en 1821 a una república federal en 1824? Esto lo responderemos a lo largo del programa. Retrocedamos pues en el tiempo a la primera Carta Magna del México independiente. 1823. Fracasado el experimento monárquico, se lanza la convocatoria a un Congreso Constituyente para dotar a la nación mexicana de un nuevo ordenamiento jurídico. Noviembre. Se instala el nuevo Congreso, esta vez de mayoría federalista. 1824. 31 de enero. El Congreso ya constituido aprueba de manera provisional el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Consta de 36 artículos y se trata del proyecto de Constitución. 4 de octubre. Se promulga la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, primera Carta Magna del México independiente. México nace como República Representativa Federal, constituida por 19 estados y 4 territorios. Bajo los ordenamientos constitucionales, se realizan las primeras elecciones para presidente de la República. Triunfa José Miguel Ramón Fernández y Félix, quien cambia su nombre por Guadalupe Victoria. Asume como primer presidente de México. El federalismo, comprendido como el establecimiento de gobiernos y poderes de cada estado, como se lee en los trabajos que dieron lugar a la Carta Constitutiva de la Federación Mexicana, verdadero proyecto de la Constitución de 1824. El 10 de diciembre de 1823, José Miguel Guridi y Alcocer tomó la palabra en aquellas discusiones para asentar los principios fundamentales de la soberanía radicada en la nación. Desde que fui individuo de la Comisión de Constitución en las Cortes de España, propuse se dijese que la soberanía es inajenable e imprescriptible, sino el modo con que se halla en la nación, pues ésta conserva la raíz de la soberanía sin tener su ejercicio. Estos fueron los principios que orientaron una lucha mantenida en distintos frentes, además del político. Una lucha que culminó el 4 de octubre de 1824, cuando se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Los trabajos del Segundo Congreso Constituyente, formado por personajes como José Miguel Guridi y Alcocer, Carlos María Bustamante, Fray Servando Teresa de Mier, Lorenzo de Zavala y, entre otros, Valentín Gómez Farías, daba frutos. Solamente la tiranía calculada de los mandarines españoles podía hacer gobernar tan inmenso territorio por unas mismas leyes. ¿Qué relaciones de conveniencia y uniformidad puede haber entre el tostado suelo de Veracruz y las heladas montañas de Nuevo México? ¿Cómo pueden regir a los habitantes de la California y la Sonora las mismas instituciones que a los de Yucatán y Tamaulipas? He aquí las ventajas del sistema de federación. Darse cada pueblo a sí mismo las leyes análogas a sus costumbres, localidad y demás circunstancias. Decía el manifiesto en que el nuevo constituyente daba a conocer la instauración de un nuevo orden jurídico para el México de aquella época. El 5 de octubre de 1824 fue jurada la Constitución Federal por los miembros del Congreso Constituyente. Entre los diputados representantes que hicieron tal juramento se encontraban Servando Teresa de Mier y Carlos María de Bustamante. La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal, dice en su artículo 4 la Constitución de 1824.
El grupo federalista había triunfado sobre quienes impulsaban una república centralista. Le doy la bienvenida al doctor en Derecho de la UNAM, José de Jesús López Monroy. Maestro, gracias. Gracias a usted, María Elena, muy amable. También le doy la bienvenida al doctor en Historia de la UNAM, secretario académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el doctor Alfredo Ávila. Maestro, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ayúdenos a entender estas dos visiones distintas de país. ¿Cuál es la diferencia central entre los centralistas y los federalistas que integraron este Congreso? La diferencia era sencillamente las fuentes históricas en que abrevaban cada uno de ellos. Me parece que el centralismo era más bien una influencia francesa, que para los efectos de la masonería sería de la secta escocesa. Pero en cambio la influencia del federalismo es francamente norteamericana y por eso es yorquina. Entonces la influencia del federalismo y el triunfo del federalismo fue algo muy importante para México, desde luego. México sí tenía una cierta unidad. La unidad la retrata muy bien Humboldt en 1803, cuando ve que la Nueva España la ve en una concepción cortesiana de una extensión enorme, no nada más la que fundamentalmente pensaríamos que llegaba hasta Panamá, sino incluso ve los Andes del sur como formando parte de la Nueva España. A mí me parece que eso sí está en el aire, una cierta unidad, pero que abarcaba incluso a todo el resto de América. Es una concepción grandiosa, que el Barón de Humboldt le dio todo un sabor científico, ¿verdad?, profundamente reflexionado. Maestro, ¿cuánto influyó esta decisión de las provincias tras la rebelión de Casamata, declararse soberanas, independientes, para que se inclinara la balanza y México naciera como una república federal y no centralista? Las provincias habían aprovechado un artículo del plan de Casamata, que es este plan en el que se propone la reunión de un nuevo Congreso en febrero de 1823, que le dejaba a la provincia de Veracruz y a la Diputación Provincial de Veracruz el gobierno de la provincia en lo que se resolvía el problema nacional. Cuando las demás provincias empezaron a unir este plan, adaptaron ese artículo 9 a sus propias circunstancias. Entonces Oaxaca dijo, bueno, nuestra Diputación Provincial se va a hacer cargo. Y lo que vamos a tener a lo largo de 1823 es un proceso de negociación. Un proceso de negociación de provincias que exigen autonomía, que exigen el derecho al autogobierno, pero que reconocen un centro de unión, que es la Ciudad de México, y lo reconocen por muchas maneras, por tradición histórica, por tradición legal y jurídica, pero también incluso por conveniencia. Hay que recordar que España no había reconocido la independencia y que la amenaza de una reconquista estaba latente, entonces convenía mantener la unidad para enfrentar una posible reconquista. Pero esta negociación fue de muchas maneras, desde negociación más o menos tersa en algunos lados, hasta otra que llegó al ejercicio de las armas. Hay que recordar que Lucas Alamán, siendo secretario de Relaciones Exteriores e Interiores, envió tropas con Nicolás Bravo rumbo a Jalisco. Es decir, hay negociación de todo tipo para mantener la unidad del país en 1823 y 24. Y luego el Congreso lo que tiene es que se convierte en el foro adecuado para estas negociaciones. Hay más posturas, yo no diría que son solo dos, yo diría que hay son las más representativas, pero hay más, ¿verdad? Hay por lo menos 4 posiciones en aquel Congreso, una que la encabeza gente como Carlos María de Bustamante, que coincido, es centralista, solo hay una nación soberana y es México, y solo habrá un gobierno, por lo tanto. Otra versión, que es la de Servando Teresa de Mier, que por eso el padre Mier siempre nos parece a veces federalista y a veces centralista. Servando Teresa de Mier dice, solo hay una nación soberana, pero el país es tan grande que es necesario tener administraciones locales para que todo funcione bien. Hay una visión claramente federalista, que es la de Miguel Ramos Arizpe, que dice los estados son soberanos y se reúnen en una federación que será también soberana, y por lo tanto habrá gobiernos estatales y gobiernos locales, y de allí las 2 cámaras, una de senadores y una de diputados.
revisaremos cuáles eran las atribuciones de las provincias y cuál es la de la Federación, de manera que regresamos. Después de la caída de Iturbide, los afanes por instaurar un Estado de Derecho basado en un pacto constitucional se mantuvieron firmes con la República Federal y la promulgación de la Constitución de 1824. En el siglo XIX se definen los fundamentos del Estado moderno, tales como la soberanía, la representación política, la democracia, los derechos del hombre y la división de poderes. En el Acta Constitutiva de la Federación, proyecto de la Constitución promulgada el 4 de octubre de 1824, se decía que la soberanía reside y radica esencialmente en la nación. El inglés Thomas Hobbes, en su libro El Leviatán, reflexiona en torno de la representación política. La Constitución de 1824 define un modo de gobierno basado en la representación política. En su artículo 4 se lee: la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa, popular, federal. La división del supremo poder de la Federación en legislativo, ejecutivo y judicial fue establecida en el artículo 6 de aquella Constitución. El holandés Grocio, en su célebre tratado El derecho de la guerra y de la paz, argumentó que los estados eran sujetos de relación internacional. Para los constituyentes, las leyes y decretos emanados entonces, entre otras finalidades, tenían que proveer a la conservación y seguridad de la nación en sus relaciones exteriores. Otro de los antecedentes de la Constitución del 24 es la Constitución de los Estados Unidos de América, una constitución también federalista. Maestro López Monroy, hablemos del federalismo mexicano. ¿Cuáles eran los principios de ese federalismo? ¿Qué nos diría sobre las atribuciones de las provincias y de la federación? ¿Era un federalismo que no se parece distinto o no se parece al que tenemos hoy en día? María Elena, lo importante es que parece ser que no entendieron el federalismo. ¿Por qué, maestro? Porque la Constitución de Estados Unidos no es más que un act, es decir, una ley. Entonces los poderes originales les correspondían a los estados, que son los que hacen el common law, es decir, los que hacen el derecho. Entonces la Constitución nada más distinguía 3 poderes y 2 jurisdicciones, que es lo que saltaron los constitucionalistas mexicanos. La Constitución tiene 2 jurisdicciones, una jurisdicción federal que es delegada y excepcional, y una jurisdicción original que corresponde a los estados. Entonces, no se captó porque el common law es un método de hacer el derecho de abajo hacia arriba, es decir, por el método inductivo, en tanto que nuestro sistema es un sistema romano-germánico que va de arriba hacia abajo, es decir, deductivo. Entonces, había una diferencia de las 2 concepciones muy dura y especialmente ignoraban la enmienda 10ª. ¿Qué dice esa enmienda? La enmienda 10ª quedó reproducida en el artículo 124 de la Constitución actual. O sea, los poderes que no se delegan a la Federación se entienden reservados a los estados y al pueblo. Era muy claro. Entonces, sin embargo, parece ser que no la captaron o no la vieron en todo su alcance, porque solo así se logra el equilibrio de poder. Es decir, darle superioridad a uno de los 3 poderes era terminar con todo equilibrio. Entonces era necesaria la vivencia del poder legislativo para hacer las leyes relativas a los impuestos, del poder ejecutivo para poder gobernar. Es decir, es un sistema presidencialista. Así es. Y del poder judicial para poder razonar, porque sin razonamiento no hay democracia. Entonces, eran los 3 poderes
pero mezclados con las dos jurisdicciones, lo que daba el equilibrio. Sin embargo, en México, desgraciadamente por la lectura que vemos de las asambleas que hubo en 1823, tengo registrado todas las discusiones, parece ser que entendieron la 10ª sección del artículo 1 como si fuera el poder legislativo el único que gobernaba, y entonces destruyeron todo. ¿Qué nos dice sobre esto, maestro? Bueno, la Constitución de 1824 es un acuerdo entre distintos grupos de interés, de manera que efectivamente las influencias teóricas se leyeron a partir de la conveniencia de estos grupos. Fue un arreglo que terminó beneficiando a las partes de alguna manera, pero con muchos errores. Para empezar, es una federación, el gobierno federal casi sin atribuciones. Quienes definen quiénes son los ciudadanos son los estados, y algunos estados definen a los ciudadanos mediante prácticamente sufragio universal masculino, otros dicen que el ciudadano es más bien el vecino en la concepción del antiguo régimen, algunos más exigen un ingreso económico o una renta para definir al ciudadano. Allí no hay orden. Después, solo los estados pueden cobrar impuestos directos. A los ciudadanos. A los ciudadanos. De manera que la federación no tuvo dinero. Al final, el problema fue que la federación estaba quebrada. Los estados eran muy prósperos, había estados prosperísimos como Zacatecas, que tenía esas maravillosas minas, y la federación sin un centavo. El presidente de la República no era un presidente de los ciudadanos, sino era un presidente de la Unión, y era electo por los congresos estatales, no por los ciudadanos. Y aquí puedo hablar de uno de esos errores. Resultó que, según la Constitución, el presidente de la República sería el ganador de la elección de los congresos, y el vicepresidente sería el que quedó en segundo lugar. ¿Cuál es el resultado? Nicolás Bravo, vicepresidente de Guadalupe Victoria, se rebeló en contra del presidente, aunque fue derrotado. Vicente Guerrero, que quedó en segundo lugar en la elección de 1828, se rebeló contra el presidente electo. El vicepresidente de Guerrero se rebeló contra Guerrero. Vamos, hay esos mecanismos que no permitieron una continuación legal de la sucesión del poder. Le invito a que se quede con nosotros. Regresamos. El 10 de octubre de 1824 asumió la primera presidencia del México independiente José Miguel Ramón Aducto Fernández y Félix, hecho que sin duda sorprendió a muchos de los que se burlaron cuando anunció su nuevo nombre, Guadalupe Victoria, y quien había recibido apoyo y respeto del comandante en jefe del ejército insurgente, José María Morelos y Pavón. Los turbulentos cambios sufridos por México en los últimos años crearon la coyuntura para que aquel joven insurgente que apoyara la rebelión de Casamata junto a Santana y luego fuera miembro del Congreso disuelto por Iturbide, se convirtiera en el primer mandatario de los Estados Unidos mexicanos. Victoria recibía un país con fuertes regionalismos, pero dispuesto a mantener la unión, dividido por dos fuertes corrientes ideológicas opuestas y, más grave aún, en la ruina económica financiera. A México le urgía un préstamo para funcionar. El respiro pronto llegó por el afán especulativo de los banqueros ingleses, que no esperaron siquiera al reconocimiento formal de Gran Bretaña para otorgar dos préstamos, que pese a sus altísimos intereses, permitieron que funcionara la primera presidencia de México. Pero la realidad se tornó más inquietante luego de la imposibilidad del país para pagar los intereses, con la consiguiente pérdida de crédito y el inicio de una larga pesadilla, la deuda externa. La vida política tampoco consiguió la estabilidad. Las ambiciones de las logias masónicas y los pronunciamientos militares pronto robarían a México a su recién conquistada paz. La logia escocesa, introducida por el ejército español, se había desarrollado en las clases altas. Victoria, en busca del equilibrio y de la mano del primer diplomático enviado por los Estados Unidos, Joel R. Poinsett, favoreció la fundación de la logia yorkina,
la cual adoptó un pensamiento antiespañol favorecido por las clases populares y fortalecido al descubrirse conspiraciones que promovían volver al tiempo colonial. Insurgentes y realistas se enfrentaban nuevamente, en esta ocasión a través de las logias masónicas. Pero otros apetitos estaban al acecho, atentos a las divisiones internas de México. Estados Unidos, a través de Poinsett, presiona por la revisión del Tratado Adams-Onís, que firmado en 1819 entre España y los Estados Unidos, fijaba la frontera con la entonces Nueva España. La idea de Poinsett era establecer una línea divisoria más lógica y ventajosa para ambas naciones. La lucha de Poinsett, que llegó a ofrecer hasta 5 millones de pesos por la provincia de Texas, fracasó ante el enérgico defensor de la integridad territorial de México, el secretario de Relaciones Exteriores, Lucas Alamán. Pero el enviado estadounidense no cejaría en sus propósitos. Se aproximaba el fin del gobierno de Guadalupe Victoria. En 1828, en un ambiente tenso, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y México no pasaría la prueba de una sucesión presidencial pacífica. Los caudillismos introducidos en las logias masónicas y los apetitos externos acechaban la corta vida independiente de la joven nación. Estamos en esta tercera etapa final de conclusiones de nuestra mesa de reflexión. Podemos identificar algunos errores y vacíos que se cometieron en la construcción de la Constitución de 1824, pues que va a tener serias consecuencias en materia de estabilidad. Maestro, ¿qué pasó con el tema específico en la Constitución del 24 sobre el equilibrio de poderes? ¿Había un real equilibrio de poderes? No lo logran porque precisamente la clave estaba en entregar todas las facultades impositivas a la Federación. Todas las facultades para cobrar impuestos. Para cobrar impuestos a la Federación. La Federación después los distribuiría en atención a la población. Ese era el mecanismo federal. Por eso la sección 10ª, la sección 8ª del artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos dice que la facultad que tiene la Federación es la de cobrar impuestos para hacer gastos para el bienestar de todos. Esa era la solución, porque la Confederación había acabado en quiebra, como después en México nuestra Federación acabó en quiebra precisamente, porque la clave estaba en entregarle al Poder Federal precisamente el cobro de los impuestos para después distribuirlo en proporción a la población. Pero eso no ocurrió. ¿Qué consecuencias observa también, maestro, sobre este, pues se puede llamar error? El problema es que la República Federal de 1824 a 1835, más que federación parece confederación. Una confederación. Sí, se parece más a una confederación que una federación. Y esto es algo muy importante, porque habitualmente pensamos que un gobierno federal es aquel que le da más fuerza a los estados, y no. Un gobierno federal es aquel que consigue un equilibrio entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Lo que vemos en aquel momento es que los estados tenían mucha más fuerza que el gobierno federal. Para poner un par de ejemplos muy concretos, en algún momento, hacia 1827, 1832, había milicias cívicas, es decir, fuerzas armadas de los estados, que tenían mejor armamento, más hombres y más capacidad de ataque que el propio ejército federal. Esto habla allí de una irregularidad, porque las milicias cívicas, aunque debían estar al servicio de la nación, pues la verdad sabemos que estaban al servicio del gobernador del estado, claro, o de las instituciones estatales. Entonces, esto generó muchos problemas para la vida política del país en la primera mitad del siglo XIX, a lo que habría que agregar ciertas
cosas que no se esperaban los políticos que diseñaron la Constitución. Nunca se habló de un sistema de partidos, por ejemplo, y el resultado es que de pronto surgieron los partidos, pero como no había la posibilidad de hacerlo institucionalmente, se hizo a través de logias masónicas, por ejemplo. Entonces ya hay una irregularidad porque son partidos políticos, pero al mismo tiempo son sociedades secretas, lo cual enrarece mucho el clima de participación política. Pero yo no quisiera que los televidentes se quedaran con la idea de que la Constitución del 24 fue una serie de errores. Hay que decir un par de cosas al respecto. Primero, la federación, y más o menos la federación que se dio en esa época, fue la mejor solución para un problema que había quedado después de 10 años de guerra. Y segundo, en aquel Congreso, en el Congreso de 1823 y 24, estuvieron presentes algunos de los mejores parlamentarios de toda la historia mexicana. La gente de la capacidad de Miguel Ramos Arizpe, verdaderamente inteligente. Ramos Arizpe es la figura clave de aquel Congreso, de una inteligencia enorme para negociar con todos los grupos. Miguel Guridi y Alcocer, que tenía también la experiencia de las Cortes Españolas, Servando Teresa de Mier, que había vivido en Europa durante tantos años, por mencionar solamente a unos cuantos, que discutían temas que hoy ya no discutimos porque los damos por sentados. Doctor, ¿qué rescata usted de la Constitución de 1824 a pesar de los errores que se cometieron? No, ciertamente fue positiva, muy positiva, porque es una forma de lograr un avance de gobierno. Entonces, a pesar de que la interpretación es errónea, de todas suertes, el mecanismo fue acertado. Fueron las bases para la Constitución, para el acta de reformas. Enseguida para la Constitución de 57 y para la Constitución de 17. Podemos decir que todas son constituciones que derivan de la de 24. Yo les agradezco mucho al doctor José de Jesús López Monroy. Maestro, gracias. Gracias a usted, María Elena. Muy amable. Muchísimas gracias también al doctor Alfredo Ávila, secretario académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Maestro, muchas gracias. Muchísimas gracias. La primera sucesión presidencial en México no pasará la prueba del respeto a sus resultados, pues aunque el voto de las legislaturas favorecerá a Manuel Gómez Pedraza, el general Santana se levantará en armas a favor de Vicente Guerrero, quien asumirá una presidencia fugaz e infortunada. México se acercaba a una lucha para modificar el recién instalado sistema federal por uno de corte centralista, pero de ello hablaremos en nuestra próxima cita. Hasta entonces.